Bienvenidos al canal. Hablamos sobre el instrumento según Meyerhold. Dice Meyerhold: aquí el trabajo del director es idéntico al del compositor. Aunque llegue al escenario con un plano minuciosamente elaborado de antemano, para instrumentar la partitura necesita de la colaboración del actor, es decir, del instrumento vivo de su obra. Las páginas de anotaciones de director son parecidas a las notas y los símbolos musicales que sirven de acotaciones. Curiosamente, el laboratorio de investigación científica que funciona en mi teatro aún no ha logrado transformar esas notas en libros de dirección que sean entendidos por todos. Tenemos que decir que no es idéntico el trabajo del director al del compositor, al tratarse de artes completamente diferentes. Las composiciones que el director pueda elaborar o escribir de la obra que le ha sido dada por el autor teatral, en nada se pueden comparar con las partituras musicales. Y mucho menos cuando Meyerhold, creyendo que el director es el que nuclea toda la actividad teatral, usa al actor como instrumento, como el instrumento vivo de su obra, de su propia obra. Pero no. La obra teatral no sucede en el despacho del director realizando sus escritos y composiciones. La obra teatral sucede en la escena. Y en la escena no está el director. En la escena están los actores. El autor escribe en su despacho para la escena, donde están los actores. Y concluye su obra, que podríamos denominar también la partitura, escribiendo para la escena, teniendo en cuenta la escena, donde están los cuerpos vivos de los actores. El escenógrafo realiza las escenografías para la escena, donde están los actores. Igual el iluminador, e igual el director. El director puede hacer composiciones, puede llegar a equilibrios, acuerdos de muchas clases, pero siempre lo hace para los actores, para la escena. Por lo tanto, no es fuera de la escena, que es donde está el director, donde se nuclea el arte teatral. Las leyes específicas de la escena están ahí, en el cuerpo de la escena. Todos los demás están alrededor de esa función fundamental. Por lo tanto, Meyerhold no puede asumir como su obra. La obra teatral es la obra de aquellos que están en la escena. Ellos son los que realizan la obra. Los demás, como instituciones que son, realizan también sus obras, realizan sus artes respectivas. Pero estas artes están condicionadas por la escena donde están los actores. Por lo tanto, no podemos reducir a los actores como colaboradores, como instrumentos de la obra del director. No. Es el director el que está en función de los actores porque es el director el que tiene que estar en función de la escena. Esto viene a demostrar cómo, además de convertir al actor en un instrumento, todavía se pretende que sea más humillante. Se pretende que, además de considerarlo como instrumento, se pretende además que ese instrumento colabore. Es como si le pidiéramos al martillo que nos ayude a dar en el clavo. Un martillo no ayuda a dar en el clavo. Pero es que un actor no es un martillo, no es un objeto inanimado, no es un instrumento. Meyerhold rompe con la teoría circular del teatro y pretende una lineal, donde se sitúa autor, director, actor y público. Esto significa, como hemos dicho en otras teselas, que se interpone entre el actor y el autor. Pero el autor nos ofrece los personajes, algo que el director no nos ofrece en sus composiciones. Y Meyerhold no habla para nada de personajes. ¿Dónde están los personajes?
El actor puede tener una relación directa, sin intermediarios, para tratar los personajes que vienen en la obra del autor. No necesita al director para leer directamente, no tiene por qué interponerse entre el autor y el actor, el director. El director no tiene que ponerse entre, tiene que ponerse frente al actor y adoptar la posición del público. Y desde esa posición tiene que realizar su composición, pero su composición no puede plantearse que es la obra. La obra teatral no se realiza fuera, aunque haya partes de la obra teatral que se realicen fuera. Incluso los propios actores realizan partes de la obra fuera, por ejemplo, sus preparaciones. ¿Qué están realizando los actores cuando están en casa preparando un personaje? ¿Es que acaso eso lo ve el público directamente? No, está fuera del alcance del público, está colocándose en otra dimensión que no está en la escena. Pero precisamente esas partes que no están en la escena no pueden considerarse el centro. Consideramos, por tanto, que es mucho más interesante la idea circular que la idea lineal del teatro, donde el director se interpone entre el autor y el actor. Tiene que haber una circularidad. El actor tiene que estar en conexión con el director y en conexión con el autor. El director con el autor y con el actor. Ya el autor nos está sirviendo de conexión entre ambos, y ahí hay una circularidad. Esa circularidad nos permite en los ensayos ir transformando. Si algo falla, ir trabajando sobre el acierto y error, que es como trabajamos en los ensayos. Si algo nos falla de aquí, nos lo puede dar el otro. Si el otro nos lo da, nos lo puede dar el siguiente. Es decir, ahí hay circularidad. Pero ahí tiene que haber algo entonces que nuclee todo también, que organice. Y ese es sin duda el personaje. Pero del personaje, desgraciadamente, en este párrafo y como en tantos otros, Meyerhold no nos dice ni una sola palabra. Esperemos que en otras teselas podamos hablaros un poco en profundidad sobre la idea que tenemos del personaje y algunas de estas cuestiones esenciales.